Hola a todos, soy Bruno y estoy aquí de vuelta con otro video introductorio a la programación en P5. Hoy seguimos viendo algunos conceptos básicos para personas que están recién aprendiendo a programar y quieren después en el largo plazo aprender a hacer programación creativa o aprender arte generativo o alguna disciplina similar. En el día de hoy vamos a revisar un concepto fundamental en la programación que son las variables booleanas. Estas variables se ocupan en todos los lenguajes de programación y nos permiten hacer que nuestro código sea capaz de tomar decisiones en base a ciertas condiciones. Las variables booleanas son aquellas que pueden tener un valor de verdadero o falso y se llaman así en honor a George Boole, que fue un algebraico que propuso una serie de reglas que determinan lo que nosotros conocemos como lógica. Y para demostrar cómo funcionan las variables booleanas nos vamos a ir al editor de P5 y vamos a crear directamente una variable. Como vimos en el video anterior, las variables las creamos con la palabra reservada let, le damos un nombre a la variable y después le asignamos algún valor. No necesariamente podemos asignarlo al momento de crearla, podemos asignarle el valor después, pero en este caso vamos a hacer todo junto. Vamos a hacer una variable que se va a llamar luz y va a representar si la luz está encendida o si la luz está apagada. Y esta variable va a tener un valor que va a ser true o también podría ser false. Esos son los dos valores que recibe una variable booleana, verdadero o falso, lo que vemos la palabra en inglés true o false. En este caso vamos a poner que va a partir con un valor inicial true. Luego vamos a ejecutar el código y vamos a ver que está haciendo lo mismo que el código por defecto, porque todavía no hemos ocupado esta variable en una condición. Para crear una condición que reaccione al valor de verdadero o falso de esta variable, nosotros ocupamos una palabra que se llama if. Y entre paréntesis, después de la palabra if, nosotros vamos a poner la variable luz. Entonces esta variable se va a convertir en el valor que tenga guardado, sea verdadero, sea falso, y nosotros vamos a después añadir un cuerpo entre estos paréntesis de llave, siguiendo la definición del if. Y lo que esté dentro de este cuerpo, dentro de estos dos paréntesis, se va a ejecutar. Entonces vamos a poner esta instrucción background que se encarga de pintar el fondo y le vamos a asignar un color. Entonces, si la luz está encendida, la idea es que el color sea blanco. Entonces vamos a poner un 255, que es el valor blanco, que es el valor más alto en este caso para los colores. Y vamos a ejecutar el código y se va a ver un cuadrado blanco efectivamente. Si queremos que se ejecute algo en caso de que sea falso el valor, nosotros al if le añadimos la instrucción else. Y añadimos un cuerpo también después del else. Entonces aquí tenemos una bifurcación en nuestro código. Tenemos una variable y que puede tener dos valores. Con el if le estamos diciendo si el valor es verdadero, ejecuta lo que está acá. Pero también le decimos con el else, si el valor es falso, ejecuta esta otra opción. Entonces si la luz está apagada, vamos a poner un color oscuro en nuestro lienzo. Vamos a poner un fondo con 0. Entonces vamos a ejecutar el código. Luz sigue valiendo verdadero porque no le hemos cambiado el valor. Pero ahora le vamos a poner un valor false. Y vamos a reiniciar el código y se va a ver oscuro. No nos sirve mucho que este valor esté escrito así una única vez en el código. Así que vamos a ver una instrucción especial de P5 que se llama mouse click, que nos ayuda a reaccionar a cuando nosotros hacemos un clic con el mouse. Para esto nosotros tenemos que declarar la función con un nombre especial que es function mouse click. Y lo que nosotros pongamos dentro de esta función se va a ejecutar cada vez que nosotros cliquemos el mouse. Entonces la variable luz que nosotros tenemos acá la vamos a reemplazar por otro valor. Hagamos que esto parta con el valor true. Y acá a luz nosotros le vamos a asignar, cuando nosotros hagamos clic en el mouse, le vamos a asignar el valor false. Entonces nosotros va a hacer clic y esto va a significar que vamos a apagar la luz. Cuando vamos a reiniciar nuestro código, tenemos la luz encendida, hacemos clic y se apaga la luz. Porque el valor de luz pasa a ser false y en el siguiente ciclo de dibujo se evalúa esta condición. Si la variable luz es verdadera, tenemos el código o sea, el valor en blanco, pero como ya pasó a ser falso, se ejecuta el else y ahora background pasa a ser 0 y la luz se pinta en negro. Entonces así nosotros podemos empezar a darle un poco de interactividad a nuestro código. Ahora tenemos un problema, eso sí. ¿Qué pasa si nosotros queremos que al volver a apretar el interruptor, este botón, la luz se vuelva a encender? Estamos poniendo que se asigne el valor de falsedad cada vez que nosotros hacemos el clic. Entonces jamás va a volver a ser un valor verdadero. Tenemos aquí una operación importante con las variables booleanas que es la negación. Nosotros en vez de poner el valor false, en vez de decirle a luz que tome este valor de falso, vamos a decirle que tome el valor contrario al que tenía anteriormente. Y para obtener el valor contrario a una variable booleana nosotros añadimos el signo de exclamación y luego ponemos el nombre de la variable. Entonces vamos a decir que en la variable luz vamos a guardar el valor opuesto de luz.
Entonces, si el valor era verdadero, vamos a guardar el valor falso en esta variable y viceversa. Si el valor era falso, vamos a guardar el valor verdadero. Entonces ahora nuestro código va a funcionar realmente como un interruptor. Ahí podemos ver que podemos apagar y encender la luz. Además de esto, las variables booleanas se pueden utilizar de manera implícita. Es decir, no llamando directamente a una variable que tenga contenido el valor true o false. También estas variables y estas condiciones pueden funcionar en base a efectivamente una condición que se evalúa y en el momento de evaluarse se convierte en el valor true o false. Un ejemplo de esto son las condiciones en base a números. Podemos hacer comparaciones en base a números o al valor de ciertas variables. Si tenemos dos números, podemos comparar si un número es menor o mayor que el otro o si son iguales. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con la posición de nuestro cursor. Ya vimos en videos anteriores que hay una variable de P5 que tiene constantemente la posición en el eje X y la posición en el eje Y de nuestro cursor. Vamos a trabajar con mouse X, que tiene la posición en el eje horizontal de nuestro mouse con respecto al lienzo. Aquí tenemos un lienzo de 400 píxeles, entonces mouse X va a tener un valor desde 0 hasta 400 según mi posición. Y nuestra condición va a ser que si el mouse está a la izquierda, la luz va a estar encendida, y si el mouse está a la derecha, la luz va a estar apagada. Entonces, si la posición mouse X va a ser menor, y aquí vamos a tener que pensar cómo representamos esta condición de izquierda a derecha en términos de programación. Tenemos una variable que nos da el ancho del lienzo, que es width, y la vamos a dividir por 2. Entonces, si la posición X de nuestro mouse está a la izquierda del ancho partido 2, de la mitad, va a significar izquierda. O si no, va a significar derecha. Entonces vamos a ejecutar este código de nuevo y vamos a mover el mouse. Y si el mouse pasa a la izquierda, se ejecuta la condición 1. Y si pasa a la derecha, se ejecuta la otra condición. Entonces aquí podemos ver el caso en que no estamos usando explícitamente una variable booleana, sino que estamos ocupando un valor de una condición. ¿Qué cosas podemos usar como condición? Podemos usar valores de menor o mayor, por ejemplo. Aquí se invierte el caso si cambiamos la dirección de la condición. También podemos usar condiciones de igualdad. Por ejemplo, si la posición del mouse es igual a width, significa que la posición del mouse X llegamos hasta la derecha del lienzo. Si la posición es igual al ancho, aquí no se va a ver, porque es muy difícil que el mouse llegue exactamente. Ahí está, llegó exactamente a la posición 400 píxeles. Pero generalmente se ocupa en otros casos, no se ocupa para cuando números sean exactos. Pero aquí se abren un montón de posibilidades. Podemos usar una serie de comparaciones que se convierten a valores booleanos y que después nos sirven para que nuestro código pueda tomar ciertas decisiones. Ahora, veamos una forma en la que se pueden combinar las variables booleanas en el caso de que queramos usar más de una condición. Y vamos a agregar otra variable que se va a llamar C o col, mejor, y va a representar un color. Entonces este color nosotros le vamos a poner rojo. Vamos a escribir un texto. Esta es una variable de tipo texto porque tiene las comillas. Entonces no es que literalmente le estemos pasando un color. Y vamos a poner aquí en la condición que si la luz está encendida, si el valor es verdadero, y cuando nosotros queremos decir y, ocupamos este símbolo, un doble ampersand, y ponemos el nombre de nuestra otra variable y la condición que tiene que cumplir. Entonces si col va a ser igual a rojo, entonces aquí vamos a mostrar un color rojo. Vamos a tener otro color adicional también, y para eso nosotros vamos a escribir un else después de nuestro if, else, y vamos a poner otra condición acá, y vamos a poner si es que nuestro color es azul. Azul, acá. Entonces estamos separando ya en 3 caminos nuestro código. En un código, en un camino si es que la luz está encendida y es roja, en otro si está encendida y es azul, y en otro si no cumple ninguna de las condiciones anteriores. Entonces para pintar un color rojo nosotros vamos a usar acá colores RGB 25500, y si queremos un azul vamos a ocupar 00255. Entonces ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a darle play en nuestro código. Tenemos un color rojo. Se apaga y se enciende la luz y va a valer rojo. Ahora si yo escribo acá el valor azul, vamos a hacer que la luz cambie a un color azul. Pero ahora este valor del color no está cambiando porque está directamente escrito en el código. Entonces vamos a añadir otra condición con la que según donde nosotros pongamos nuestra posición del cursor, vamos a hacer que cambie este color. Entonces vamos a poner un if antes del if que enciende o apaga la luz, en este caso. Y vamos a poner la condición de que si el mouse
está a la izquierda de la pantalla, vamos a hacer la misma condición que vimos antes. Si es menor que el ancho partido por 2, entonces vamos a añadir aquí que col va a valer azul. Y vamos a poner un else acá, que si está al otro lado, va a valer rojo. Entonces aquí nosotros estamos en cada ciclo, vamos a estar primero evaluando la posición de nuestro cursor. Vamos a guardar el valor correspondiente al color según donde estemos en el lienzo. Y después se va a evaluar la posición, si es que está prendida la luz y según el color que tenga. Entonces nosotros vamos a movernos de izquierda a derecha, va a cambiar el color. Pero si apagamos la luz no va a pasar nada, porque se va a ejecutar el else acá. Estas son unas de las tantas cosas que nosotros podemos hacer con variables booleanas. Podemos hacer que se ejecuten ciertas condiciones según el valor de la variable y podemos comparar estas variables. Antes de terminar el video me gustaría mencionar algunas formas de comparar variables booleanas. Aquí estamos mencionando este ampersand y lo que significa es lo que nosotros en lógica llamamos un i. Y el i nos dice que el resultado de esto es verdadero si ambas cosas son verdaderas. Entonces si luz vale verdadero y color es igual a rojo, se ejecuta la condición. Si una de las dos es falsa, no se va a ejecutar esta condición. Si nosotros queremos que nuestro código se ejecute cuando cualquiera de las dos sea verdadera, nosotros usamos un O. Y el O en programación generalmente se reemplaza por dos barras verticales. Aquí están. En este caso estamos diciendo que si la variable luz vale verdadero o color es igual a rojo, se ejecuta la condición. Esas son las dos formas principales que tenemos de comparar variables booleanas. Tenemos el i si queremos que ambas condiciones sean verdaderas y tenemos el o si queremos que la condición se considere si alguna de las dos variables o valores son verdaderos. También podemos hacer una serie de combinaciones con varios i, varios o, según si tengamos varias variables o condiciones más complejas que queremos hacer. Pero ese tipo de cosas las vamos a ir viendo en videos más adelante cuando ya veamos estas variables en acción, en casos reales de algoritmos más interesantes visualmente. Así que resumiendo, lo que vimos hoy es un tipo de variable que es capaz de tener dos valores que son verdadero o falso, y estas variables nos sirven para tomar flujos condicionales en nuestro código. Es decir, que estos valores de verdadero o falso nos ayudan a tomar decisiones mientras se ejecuta nuestro código. En este caso vimos que con una variable que tiene un valor de verdadero o falso podríamos simular un interruptor como si fuera una luz que se enciende o se apaga según el valor de esta variable. También vimos cómo esta variable se puede invertir en base a un operador, el signo de exclamación, y cambiar su signo de verdadero a falso o de falso a verdadero. Vimos también cómo combinar dos condiciones que se convierten en un valor de verdadero o falso usando operadores como i y operadores como o. Y usamos esto para seleccionar dinámicamente un color y a la vez apagar y encender ese color según el valor de una variable. Estos conceptos nos van a servir mucho en el futuro cuando empecemos a escribir algoritmos más complejos, donde necesitemos que nuestro código muestre ciertas cosas de acuerdo a ciertas condiciones. Y también podemos hacer incluso que estas condiciones sean aleatorias. Entonces podemos hacer que nuestro código a veces se comporte de una forma o a veces se comporte de otra forma y dándole cierta impredecibilidad. Pero en programación es súper importante también que no te quedes solo en la parte conceptual. Así que ahora lo que te toca a ti es abrir el editor de código, escribir algunas líneas y usar variables booleanas, condiciones y ver qué es lo que te resulta. Si te quedan dudas o tienes algún error que no puedes resolver, puedes dejarlo en tus comentarios o puedes sumarte al Discord que voy a dejar en la descripción del video, y donde estamos creando una pequeña comunidad de arte generativo donde nos resolvemos mutuamente dudas y estamos compartiendo nuestros resultados. Así que te invito a revisar los enlaces en la descripción del video, a suscribirte y nos estamos viendo en otra oportunidad.